Saludos amigos de SDP Noticias, Héctor Palacio. Pues ni Colón ni Tlali, sino símbolos de identidad nacional. Y voy a tratar algunos absurdos y extremismos en torno a esta polémica que se ha dado en torno a la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma y su posible sustitución por una supuesta cabeza femenina olmeca. Y es una ocasión propicia porque el próximo 12 de octubre usualmente se festejaba, celebraba y todavía se hace en muchos países el Día de Colón, como Columbus Day, como lo llaman en Estados Unidos, o el Día de la Raza en Latinoamérica, en México, etcétera. Y eso ya no es más porque hay una revisión contemporánea de la historia y han cambiado las perspectivas en relación a estos hombres que vinieron del viejo al nuevo mundo y a lo que sería América, y cómo trastocó la vida de las tribus, de las civilizaciones indígenas, este gran cambio histórico. Y este a la vez es un mensaje para el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos, que es el que va a determinar qué se hará allí en lo que era antes la Glorieta de Colón. Porque Claudia Sheinbaum dio marcha atrás de lo que se vio como una imposición, esta supuesta cabeza femenina olmeca de Tlali. Y entonces el 15 de septiembre pasado dio marcha atrás y decidió que fuera el Comité de Monumentos el que determine. Pero ojalá y no se apresuren y tomen una decisión mesurada considerando todas las opiniones, las perspectivas de todo orden. En lo que respecta a Colón, desde el año pasado, cuando fue removida la estatua para supuestamente ser acondicionada, restaurada, que en realidad fue para ser protegida de los ataques de los extremistas feministas, que se les llaman con otros nombres, no llamaremos aquí, pero ya no regresaría. Entonces se va a trasladar a otro lado, a la alcaldía Miguel Hidalgo, y nadie en realidad, salvo algunos grupos de extrema derecha, en torno a Felipe Calderón, etcétera, no han reclamado esto, porque se entiende esta idea de una revisión de la historia, y pienso que es adecuado ese sitio poner algún elemento ya de haberse revisado la historia y de ver el papel de toda esta invasión europea de hace varios siglos, 5 siglos. Entonces, en cuanto a Colón no hay problema, pero Tlali no convenció a nadie, y no solamente por cuestiones estéticas, es decir, no hay una figuración de una feminidad olmeca. Entonces, esto fue una decisión de quién, del artista, de quien lo contrató. Y esa es parte de la polémica, porque tampoco esto se consultó, se vio como una imposición. Y estos elementos dieron pie a la polémica y fue cuando dio marcha atrás a Sheinbaum. Y dentro de la polémica, y es ahí en los absurdos que quiero tratar y extremismos, estuvo una carta que le enviaron más de 350 artistas y solicitando que no se colocara esa estatua de Tlali. Primero, y aquí son 3 elementos que voy a tratar, por el escultor Pedro Reyes, que lo consideraron un mestizo blanco no autodesignado, autoasumido indígena, lo cual es un absurdo, es una discriminación en sentido contrario, porque eso nos llevaría al extremo a que, por ejemplo, Shakespeare nunca hubiera abordado en un gran drama que es Otelo, esta obra teatral, que luego fue llevada a la ópera por Giuseppe Verdi, una extraordinaria ópera, o por ejemplo el tema de Madame Butterfly, que tiene todo un historial que viene desde Inglaterra, va a Estados Unidos, y la han tratado incluso de manera en temas entre relaciones homosexuales, etcétera. Es un tema que ha dado para mucho en ese encuentro entre Oriente y Occidente. Entonces no podría ser tratado por gente blanca, digamos, o los más de 20 autores y compositores que han tratado el tema de Moctezuma, la mayoría de ellos blancos, europeos, estarían vedados de tratar ese tema, o un extraordinario dramaturgo mexicano como Sergio Magaña no pudo haber escrito tampoco Moctezuma II, y digamos esos extremos se tienen que revisar, o sea, no podemos caer en ese absurdo. El otro es que esta carta está pretendiendo una perspectiva feminista, y no se trata de eso, no es de una cuestión de hombres contra mujeres, ese es otro tema. Entonces no puede ser visto de esa perspectiva tampoco. Y para dar un toque de humor, por ejemplo, entre las firmantes y firmantes, hombres, mujeres, encuentro de estos artistas estos apellidos: Mayer, Jauregui, Wolfer, Avarola, Gorraes, Emmelheinz, etc.
pues muy nativos, muy originarios, no suenan, ¿verdad? Entonces, esto lo tiene que revisar muy bien el Comité de Monumentos, no caer en esos extremismos. Entonces, ya desde hace un mes, por escrito y por videocolumna, yo hice una propuesta sobre los 4 elementos esenciales que yo considero son parte de la cultura mexicana, que son la piedra, el maíz, el chile y el cacao. La piedra, pues desde los olmecas hasta los mexicas, por supuesto toda la etapa colonial y hasta el presente. El maíz, qué elemento y qué alimento más integrador de lo mexicano, de norte a sur, este a oeste, los que están en el extranjero, y es un alimento que conquista el mundo también, así como el arroz de Oriente y del Medio Oriente y Europa, el trigo. México ha dado el maíz y a través de sus múltiples formas. El chile, pues, es parte esencial de la gastronomía, de la comida mexicana, igual en todos los puntos cardinales. Y el cacao, precisamente de origen olmeca maya, para México y el mundo es el alimento universal. Así que el comité debiera, por ejemplo, pensar en una estatua, una escultura, ya sea abstracta o figurativa, en el que incorpore el elemento de la piedra fundacional, el amasijo del maíz y las mazorcas, el amasijo del chile, perdón, y las mazorcas del maíz y el cacao. No sé qué piensen ustedes, estimados amigos de SDP Noticias, pero en realidad no creo que nadie rechazaría una propuesta de ese tipo. Entonces será interesante, ojalá tomen una medida bien pensada, sin apresuramientos, y seguiremos debatiendo el tema. Que estén muy bien y hasta pronto.